Buenas noches, qué bueno estar nuevamente con ustedes en este devocional familiar, esperando que cada día el Señor llene su vida, le haga crecer espiritualmente y que su vida cada día sea mucho mejor. Vamos a iniciar esta noche haciendo una oración para introducirnos, así que le vamos a pedir a Paul que nos dirija en oración. Amén. Señor, te damos gracias porque una vez más nos permites poder estar reunidos, escuchando tu palabra, aprendiendo de ti, Señor Jesús. Te damos el lugar en este momento a ti, Padre, para que tu Espíritu Santo nos hable y nos visite, Señor, tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Vamos a continuar aprendiendo acerca de conocer a Dios y hoy en esta oportunidad vamos a tratar de hablar un poco y de explicar acerca de que Dios es grande. Ese es el tema que vamos a tocar. Ya terminamos el tema anterior, que era que Dios era un ser que le gustaba relacionarse con su creación. Así que hoy vamos a hablar de lo grande que es Dios. Pregunto, ¿usted cree que su Dios es grande? Sí, amén. Hay un dicho por ahí, una reflexión que se hizo popular: no le digas a tus problemas cuán grandes son, ¿verdad? Sino dile que tu Dios es grande y poderoso, ¿verdad, Luca? Cabal, así. Entonces, realmente nosotros a veces hacemos de las circunstancias, de las cosas meramente humanas, grandes, y es entendible, somos seres humanos. Por ejemplo, cada problema que cada uno de nosotros tenemos consideramos que es el más grande y es más grande que el de los demás, y comprensible porque somos seres humanos y entonces creemos que lo que nos sucede a nosotros, lo que nos afecta, lo que nos altera, es enorme, ¿va? Pero cuando pensamos en la grandeza de Dios, aquello se vuelve tan, pero tan pequeño, que es casi como si pudiéramos ver a la tierra desde el tercer cielo. Ya se imagina usted, si ahorita con los telescopios que tienen en este tiempo los científicos, las nebulosas, que son unas constelaciones enormes, se miran pequeñas por la distancia, ¿no? Entonces, imagínese usted la tierra, cómo se verá desde la morada del Señor, pequeñísima. Y ya no se diga cómo nos veremos nosotros y cómo se verán las circunstancias. Entonces Dios las ve chiquitillas. ¿Por qué? Porque Él es grande. Dicho esa reflexión, quiero invitarlo a que me acompañe a dos porciones de la palabra: Salmo 95:3 y Daniel 9:4. Vamos a ver lo que dicen estos versículos. El Salmo 95:3 decía el salmista: porque Jehová es Dios grande. Oiga, ¿quién es grande? Jehová es un Dios grande y rey, oiga, y agrega esto, y rey grande sobre todos los dioses. Entonces, no solamente es Dios grande, sino que es un rey grande sobre todos los demás dioses que puedan existir. Y Daniel 9:4 dice lo siguiente: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo. Oiga la oración de Daniel, preste atención, mire cómo comienza. Ahora, Señor, Dios grande. Así comienza. ¿Cómo comenzó la oración que enseñó Jesús? Padre nuestro que estás en el cielo. Oiga, entonces lo que estaba haciendo Jesús era exaltándolo, poniéndolo en un lugar que estás por sobre todos los demás lugares. ¿Por qué? Porque Él es grande. Daniel eso estaba haciendo. Le dice: ahora, Señor, Dios grande. Antes de decirle, antes de ponerse a llorar, de hacer peticiones, de confesar pecados, de lo que usted quiera, lo primerito que hay que hacer es exaltar a Dios. Y la mejor manera de exaltar a Dios es diciéndole quién y cómo es Él.
Entonces Daniel había entendido eso y le decía, Dios grande, oiga, digno de ser temido. Antes de seguir leyendo, se me viene a la mente cuál era el temor del pueblo de Israel cuando Goliat se presentaba cada mañana ante ellos. ¿Cuál era el temor del pueblo? ¿Por qué temían a Goliat? Porque el hombre era grande, medía más de 3 metros, era un gigante. Goliat era uno, creo, si no me equivoco, de los hijos de Anac, de los que descendieron de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, que ahí fue que nacieron los Giborins y los se me escapó el otro nombre, pero eran los gigantes de ese tiempo. Entonces igual aquí Daniel está diciendo digno de ser temido, al contrario de Goliat, porque ese no tenía dignidad para ser temido, porque era un hombre que insultaba al Dios de los ejércitos de Israel, que blasfemaba. Pero nuestro Dios es Dios santo, Dios fuerte, Dios grande. Y dice que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Entonces, ¿con quiénes Dios guarda su pacto? Con los que le aman y guardan sus mandamientos. No se nos olvide que nuestro Dios es un Dios grande y que hay un solo Dios, y ese Dios es grande y es nuestro Dios, que toda la creación es totalmente dependiente de su bondad y su fuerza. O sea, usted y yo dependemos de la bondad de Dios. Hay un coro que dice así: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. O sea, no hay otra razón. O dígame, ¿usted tiene alguna otra razón valedera por la cual no deberíamos de ser consumidos? No. Es la bondad de Dios. A nosotros nos alcanzó porque nos hizo ser parte de la familia de Él. Todavía hay mucha gente que no pertenece y otras que nunca van a pertenecer a la familia. Esos van a ser alcanzados por la ira de Dios, pero nosotros, la bondad de Dios ya nos alcanzó. Entonces nosotros dependemos de su bondad y de su fuerza, porque dice que nosotros debemos de adquirir fuerzas como las del águila, que sirven para remontarse a las alturas, y como las del búfalo. El búfalo es un animal resistente, fuerte. Entonces a nosotros se nos da el poder tener, nos comparan las fuerzas que vienen de Dios con esas fuerzas para que podamos tener una idea de cuán fuerte es Dios. Bueno, y cuán fuerte, valga la redundancia, son las fuerzas que Dios da. El águila puede levantar pesos de animales grandes, su fuerza en la garra, su fuerza en las alas y su musculatura lo hacen poder hacer eso. Entonces, por ninguna razón debería de compararse a Dios con ninguna criatura o con algo que ha sido creado. Entonces, muchos comparan a Dios con figuras, con cosas, con animales, con fotos, con lo que sea, y no hay comparación alguna para ese Dios grande que nosotros tenemos. Amén. No podemos compararlo. Entonces, Él, siendo el creador de todo, Él es autoexistente. Esa es una verdad indiscutible. Nadie creó a Dios, Él ha creado todo. Aunque por ahí anden un montón de teorías de la creación, de esto, de lo otro. Nada, todo fue hecho y creado por Dios. Entonces ahí dicen, por una fuerza superior, la teoría del Big Bang y esto y lo otro. Pues esa teoría, esa fuerza superior se llama Jehová de los ejércitos.
el Dios fuerte, el Dios grande. Él, por ser tan grande, está infinitamente por sobre toda la creación, la cual es dependiente y finita. Usted y yo tenemos un fin. Usted y yo no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí en la tierra. Nuestros días en la tierra son finitos. Así lo determinó Dios a causa de la caída del hombre, del pecado. Cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto, no se ha contabilizado y nadie sabe cuántos años vivieron ahí. Pero no fueron un par de años, fueron cientos de años. Si el hombre inicialmente vivió casi 1000 años, entonces quiere decir que Adán y Eva, podemos suponer, en el huerto, que eran perfectos en su creación, vivieron más que todo lo que pudieron haber vivido cualquiera de los hombres más longevos que han existido. Pero hoy somos finitos y dependientes de Dios, y Él es infinitamente eterno, grande. Oiga esto, ni el arcángel más poderoso se puede comparar a Dios, así como ni el minúsculo microbio o bacteria o virus. Nadie es tan grande como Dios. Por eso es que Él es incomparable. Usted y yo no lo podemos comparar con nada a Dios. Entonces, hay muchos que dicen, qué gran hombre ese. Realmente, la Biblia, por ejemplo, Pablo nunca se expresó de sí mismo como un hombre grande. Por el contrario, Pablo decía que él era el más pequeño de todos. Oiga, porque él no se hallaba en valor de decir que él era un gran hombre. Entonces, en la historia muchos han dicho, es que el gran predicador, es que el gran evangelista, y ahí los presentan como grandes. No es cierto, no hay grandes. Somos simplemente hombres y mujeres, y le voy a decir cómo somos: débiles, pecadores e infieles. Todos, absolutamente todos. Le voy a poner el mejor ejemplo: Pedro le dijo al Señor, yo no te voy a negar, no voy a permitir que eso te acontezca. Sin menospreciar a las mujeres, una mujer lo hizo que mintiera 2 veces. ¿Por qué? Porque era un hombre débil. No fue la fuerza de la mujer, fue la debilidad de Pedro la que hizo que negara al Señor, y otro hombre lo hizo también negar al Señor. Entonces no era la fortaleza de los otros, sino era la debilidad de Pedro la que lo hizo negar. ¿Qué pasó cuando lo negó? Pecó. Entonces, a pesar de que andaba con el Señor, a pesar de que conocía al Señor, caminaba con el Señor, comía en la misma mesa que el Señor, dormía en el mismo lugar en donde dormía el Señor, Pedro era un pecador. Por eso es que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que no hay uno que no haya pecado. No hay uno que no peque. Y si créalo usted o no, somos infieles, porque el único que permanece fiel es Dios. Entonces no existe hombre grande ni mujer grande. La Catherine Kuhlman era una predicadora excepcional, tenía una relación con el Espíritu Santo, pero era una mujer débil, pecadora, que le fallaba a Dios, era infiel en ciertos aspectos. Y así todos. Entonces nadie
nadie se gloríe de su grandeza, si podemos parafrasear esa frase que dijo el apóstol Pablo. Y si alguien podría ser grande entre los hombres, sería Pablo, sería Pedro, Juan. Lo que ellos hicieron, creo que honrosas excepciones lo han logrado, pero ni aun ellos se consideraban grandes. ¿Por qué? Porque sabían que solo Dios es grande. Y eso es lo que están describiendo estos dos versículos que hemos leído. Dice Salmos 95:3, dice: Jehová es Dios grande y Rey grande. Oiga, entonces no hay otro rey como él. Hasta Nabucodonosor, los reyes de Egipto y todos ellos se quedan chiquitillos a la par de Dios, a pesar de las obras monumentales que hicieron, porque Nabucodonosor hizo los jardines colgantes, o por lo menos fue el director de esas cosas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los egipcios construyeron ciudades que hasta la fecha perduran, pero eso es mínimo a la par de Dios. Y Daniel 9:4 dice que el Señor es un Dios grande y digno de ser temido, dice. Oiga, entonces aquí la palabra temido viene de una palabra hebrea que es yaré, la cual significa temer, reverenciar o asustarse. Entonces, cuando nosotros decimos digno de ser temido, es porque realmente debe de existir un temor. No recuerdo exactamente cómo es que dice esa porción de la palabra cuando Jacob se encuentra con Dios, pero hace referencia a esto, de que es un Dios que causa temor. ¿Por qué? Porque es grande, porque es poderoso. Y entonces lo que queda es hacer una reverencia delante de Él. Entonces, hasta lo más pequeño que Dios pueda revelar, va a infundir en cada hombre asombro, reverencia o aún temor. ¿Por qué? Porque Dios es impresionante. Si a usted no lo impresiona Dios, entonces ponga sus, dicen barbas en remojo, pero realmente es sus bardas en remojo. Porque Dios causa esa sensación. Por eso es que cuando Dios les hablaba a aquellos profetas, unos caían, temblaban, quedaban postrados. ¿Por qué? Porque era la presencia misma de Dios. Entonces eso debería de causar hoy en nuestras vidas la presencia de Dios, una reacción, porque Él es mucho más grande que nosotros. No sé, le pregunto, se me ocurre ahorita, ¿qué pasaría si usted se encuentra con un hombre que mida unos 3 o 4 metros? ¿Qué impresión tendrían ustedes? Me da miedo. ¿Te daría miedo, Mariceli? ¿Y a vos, Celín? También te daría miedo, ¿va? O sea, ver a un tipo que, póngale, que sobrepasa el cielo falso de su casa, ¿va? Y entonces se presenta delante de usted, le daría miedo, así. Ahora, imagínese que ese hombre es chiquito a la par de Dios. Entonces, eso es. Si me acompaña al Salmo 104, versículo 1, dice la palabra de la siguiente manera: bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Hoy el salmista reconocía que este Dios se había hecho tan grande, pero tan grande.
Y entonces por eso él decía que se vestía de gloria, se vestía de magnificencia y le ponía un montón de cualidades a Dios, porque era un Dios grande. Y fíjense, lo tremendo es que el esplendor, la majestuosidad de Dios no son atavíos externos que Él se pone para sí, sino que son algo que ya está dentro de su grandeza. El hombre necesita vestirse, ponerse. El hombre necesita títulos. Dios no necesita títulos, ni necesita ropaje. Dios es grande porque es su naturaleza ser grande. Porque ese es Dios. No hay otro Dios como Él. No hay otro tan grande como Él. Mire cómo describe el Salmo 145, versículo 3, a Dios, la grandeza de Dios. Y vamos a ver algunos salmos. Dice el Salmo 145, 3: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Yo no sé si me pueden buscar, no la busqué yo, qué significa la palabra inescrutable. ¿Por qué? Porque dice que la grandeza de Él es inescrutable, dice. O sea que está fuera del alcance de toda investigación o indagación. Creo que eso va a significar. No hay forma de cómo medir la grandeza de Dios. Ni aún los cielos pueden, ¿qué? Contenerte, ni el espacio sostenerte, dice. Imagínese, el espacio es infinito y no lo puede sostener. Entonces, si pudiésemos comparar la grandeza de Dios con algo que para nosotros parece imposible, ¿qué sería lo que usted y yo no podemos hacer aquí en la tierra? Diga. Que no puede ser averiguado o comprendido. Oiga, que no puede ser averiguado o comprendido, eso significa inescrutable. O sea, no podemos averiguar qué tan grande es Dios, pues. Es inimaginable. Así. Ahora fíjese, ¿qué es lo que no se puede contar en la tierra? La arena. La arena del mar. Y en el cielo, ¿qué es lo que no se puede contar? Las estrellas. Pero imagínense, sería más fácil contar las estrellas del cielo y las arenas del mar que poder descifrar cuán grande es Dios. O sea, le pongo este parámetro para que usted tenga una idea de lo que es lo grande que es Dios. Que sería más fácil poder contar las arenas, aunque tomara cientos de años y generaciones, podría en un momento dado con máquinas especializadas contar las arenas o contar las estrellas. Bueno, de hecho ahorita ya hay una cierta contabilización de cuántas, tal vez no estrellas una por una, pero constelaciones y cosas así que hay en el universo. Pero a Dios no han logrado determinar cuán grande es Él. Entonces, esa es otra de las cualidades de nuestro Dios, lo grande que es Él. Y nos vamos a quedar aquí esta noche, vamos a orar esta noche para poder pedirle a Dios, agradecerle por nuestras vidas y pedirle por todos aquellos que están con enfermedades, con necesidades, y por todos nosotros para que Dios nos guarde esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por la vida que nos das, la familia que tenemos, Señor, el cuidado que tienes con cada uno de nosotros, la provisión de todas nuestras necesidades, Señor. Te pido en esta noche, Señor, por todos aquellos que están enfermos, ahí en sus casas o en hospitales, Señor,
Te pido, Dios, que obres de una manera especial, que envíes tu palabra sanadora, Señor, a todos aquellos que tú quieras sanar, Señor. Nuestro deseo es que todo el mundo esté sano, Señor, pero depende de tu voluntad, de tu propósito, Señor, que unos estemos sanos, que otros estén enfermos, que unos estemos vivos y que otros hayan muerto, porque tú tienes un propósito para cada uno, Señor. Te agradezco, Señor, porque tú nos guardas, porque tú nos provees, Señor, y que esta noche, mi Dios amado, podamos descansar, reposar, darles fuerza, Señor, a todos aquellos que están comprometidos con la salud, con el bienestar, con la seguridad de todo este pueblo salvadoreño, Señor. Te pido que des sabiduría, Señor, a las autoridades para que puedan tomar las mejores decisiones, Señor, y como muchos lo creen, y yo también, que tú puedes declarar sanidad a nuestra tierra, Señor. Y el día de mañana podemos amanecer sin esta pandemia, Señor. Pero nos sometemos a tu voluntad, mi Dios. Te expresamos nuestro deseo y todo lo pedimos y lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que la paz y la gracia de Dios estén con todos ustedes. Amén.